cuadras por Santa Fe, pensando si tenía sentido dar las últimas materias o no. En realidad tuvo sentido, las di. La última creo que la di con el rector de la facultad, que no por casualidad se llamaba William de nombre, firmaba como William, no como Guillermo. William Leslie Chapman. Leslie no sé no sé si hay alguno que sabe inglés, a qué corresponde en castellano Leslie, pero él firmaba como William Leslie Chapman, que me tuvo como 1 hora y media y casi me liquida. Bueno, pero ahí me recibí ya con la idea de que no tenía sentido seguir la parte de la carrera de doctor de Ciencias Económicas, que era la continuidad, en cierto sentido, la continuidad, pero bastante compleja porque había que dar 20 materias más. Cuando nosotros habíamos tenido también la sorpresa en la materia de economía con el profesor Gomariz, que nos dio un trabajo para hacer a un equipo acerca de la inflación. Y nosotros hicimos la inflación del 46 en adelante, cuando empieza a circular mucho dinero, ¿no? Y cuando llegamos al 54, con todos los datos que nos daba él, llegamos a la conclusión que la inflación de la Argentina del año 1954, eso lo pueden verificar ustedes en cualquier estadística, fue del 4% anual, no del 4% mensual. Y los diarios, y los radicales, y los opositores al gobierno, y los profesores de la facultad, decían, así al pasar, que la inflación había sido incontenible en esa época. Y no fue así, ni fue así tampoco en el 55, donde la inflación se desarrolla especialmente después de la devaluación que hace el gobierno de Lonardi. Es decir, yo fui llegando a la conclusión de que había perdido tiempo. Había perdido tiempo en el Partido Socialista y había perdido tiempo en la Iglesia también. Y ahora había perdido tiempo en la universidad. Entonces, era hora que tratara de hacer alguna cosa provechosa. Entonces, se me ocurrió empezar a indagar en la historia y empezar por la historia del principio, con los elementos que yo tenía y los que podría conseguir en librerías de viejo, ¿no? Que tenían libros que yo no había visto nunca. Y en realidad eso fue el comienzo de mi actitud de revisión histórica, porque me encontré con una librería en la calle Córdoba, entre Talcahuano y Uruguay, que se llamaba Librería del Mar Dulce, que era propiedad de Ramos, porque Ramos tuvo siempre la virtud de tener bienes y tener patrimonio y actuar como empresario sin tener plata, lo cual hay que reconocérselo, más allá de otras cosas que hay que reconocerle también, ¿no? Entonces ahí en esa librería bueno, me fui interiorizando algunos libros y después fui a caer a otra librería muy importante para la época, que era la que tenía Arturo Peñalillo. Arturo Peñalillo era un chileno, de nacionalidad chilena, que había vivido en la Patagonia bastante tiempo, que había sido comunista, pero que había llegado a identificarse como un hombre nacional y que lanzó en ese momento una colección, La Siringa. Mientras que la anterior librería, la que estaba en la calle Córdoba, Ramos, como procedente del trotskismo, lanzó la colección Coyoacán. Coyoacán fue el lugar donde mataron a Trotsky, los estalinistas. Y esas dos colecciones yo creo que influyeron mucho en la generación mía, que empezaba a tener interés por la política. Con libros, Jaureche, Metol Ferré,
el jaguarí, el brasileño, y también figuras que después no fueron muy conocidas, como Alberto Cousillas, que escribió La Patria Boba para la editorial de Peñalillo. El hombre que está solo, que fue el primer libro, la primera biografía que yo vi de Enrique Ortiz, por Enrique Varés, que después se perdió entre la niebla, porque nunca llegué a conocerlo, no sé ni quién es, ni si era un seudónimo. Y bueno, entonces esos dos libros esas dos colecciones tuvieron bastante influencia en la formación de muchos de nosotros, en el año 61, 62 más o menos, 63. Época en la cual yo, que era un hijo de la clase media, trabajaba, poquito, pero trabajaba. Como escribía más o menos bien, como había terminado como contador, tenía autorización para enseñar en escuelas nocturnas. Y entonces los contadores que iban a escuelas nocturnas enseñaban datilografía o práctica de escritorio. Práctica de escritorio eran cosas elementales del funcionamiento de una empresa, ¿no? Yo preferí la datilografía, y esto se los cuento un poco para no hacerles cargosa esta historia. Y cuando llegué me encontré con que yo tenía datilografía lunes, miércoles y viernes, y otro profesor tenía datilografía martes, jueves y viernes. Quiere decir que el viernes nos superponíamos los dos al frente de la clase, cosa un poco absurda para la época. Pero las escuelas nocturnas en la capital federal, en aquel tiempo, y duraron muchísimo tiempo, todavía creo que hay algunas, era una picardía que habían inventado algún maestro que había llegado a tener cargos jerárquicos, porque eran escuelas para analfabetos, y los analfabetos eran pocos en realidad en la ciudad, porque la inmigración había empezado en 1865. Después avanzó y se hizo importante la inmigración en los años 80, en los 90, en el 1900. Pero en 1960 no había muchos. El profesor, por ejemplo, el que iniciaba el curso en el primero y segundo grado, como habían juntado, tenía 4 alumnos. Algunos chicos venían a las clases de datilografía porque era una forma de por ahí poder conseguir trabajo. Y en ese tiempo se estaba poniendo de moda la televisión. Entonces le dieron a un amigo radical el cargo de profesor de televisión. Y abrió la inscripción y se le inscribió uno solo. Con lo cual tenía un problema porque no podía hacer fila. Ni a la entrada ni a la salida. Y le enseñaba a ese chico que iba a aprender televisión. Nosotros, como había un grupo ahí de docentes que éramos medios poco serios, observamos que Landru, que ya estaba en el diario El Mundo, había publicado una historieta donde aparecía Unión Federal, Partido Unión Federal, y había una tribuna y un orador. Y había un solo tipo escuchando. Entonces, ¿qué decía el orador? Decía muchas cosas, pero por ahí se veía que el que estaba escuchando le decía: no diga señoras y señores, dígame Pepe. Claro, porque era casi una conversación entre dos. Hasta el punto que nosotros le pusimos Pepe de apodo al profesor de televisión porque era el único que tenía. La otra novedad también que
cosa es que el día que yo asumí como suplente, por supuesto, en esa escuela, apareció el otro profesor. El otro profesor, con zapatos de charol, de puntín, como los viejos compadres que iban a los bailes, que me explicó que él iba efectivamente después a un baile de tango. Existía todavía, no creo que exista ya, un bailongo la 25 de mayo en la calle de Venezuela, donde iba la Lora, que una gente vieja del tango se acuerda, la Lora le decían porque tenía la nariz así en gancho, una gran bailarina, y Carmencita Calderón, que era también famosa en aquel tiempo en el mundo del tango. Y bueno, me puse a conversar con él, y de repente puso la mano sobre el escritorio y abajo de la mano saltó una bolita. Y la bolita empezó a correr por arriba del brazo de él. Y todo por acá. Y yo estaba perplejo, porque era mago. Era mago, y entonces a los chicos les enseñaba la tipografía, no les enseñaba nada, pero les hacía la prueba, le tocaba la nariz y le sacaba una moneda. Era una escuela muy curiosa, ¿no? No quiero hacerlo muy extenso esto, pero hay cosas, por ejemplo, mi primo era el director del colegio. Mi primo tenía unos campos en Pontevedra, donde andaba a caballo y venía medio embarrado como director. Y un día un señor, había chicos que venían en una escuela nocturna. Nosotros le llamábamos escuela noctámbula para adúlteros, porque era una escuela nocturna para adultos. Y había chicos que venían como para salir de su casa y ir a ver a la novia. Tomaban las 2 horas del curso y después volvían a su casa. Y había uno que ya nos tenía hinchados porque faltaba siempre, quería que le pusiéramos presente, y además era molesto el chico. Entonces un día le dijimos que no viniera más. Y el día siguiente apareció el abuelo. El abuelo era una expresión del hombre nacido en el 90, por ejemplo. Rasurado, con gilet, pulcro, muy bien presentado, con chaleco. Hablar con el director para ver por qué motivo había expulsado al chico del colegio. Y bueno, mi primo, que es el director, le dijo: no, son cosas que pasan, no le dé importancia, ya se va a ubicar en otro lado su chico, pero pero yo quiero decirte, alguna habrá insultado a alguien, habrá hecho alguna cosa incorrecta. No, pero señor, usted tiene la obligación de decirme como director del colegio, le digo así, un poco ya de mala manera el tipo, ¿no? Y entonces mi primo le dijo: bueno, ¿usted quiere que yo le diga lo que hizo su chico? Se lo voy a decir. Y mi primo era un tipo medio alocado, pobre, que murió hace unos años. Y entonces se le ocurrió decirle, lo primero que se le ocurrió decirle: ¿usted sabe lo que tenía arriba del escritorio su hijo, del escritorio de esta escuela, de esta escuela pública, de la ley 1420, donde todos somos apóstoles de la educación? Tenía un preservativo. Y el tipo, en aquel tiempo, puede ser de partido el preservativo, pero en aquel tiempo, el tipo, no me diga más nada, me voy inmediatamente. Le habrá dado una paliza al chico, terrible. Pero bueno, era una escuela que funcionaba así. Tenía esas características. Además, como nosotros tampoco teníamos alumnos, escribíamos como alumnos a gente de mi familia. Por ejemplo, se recibieron títulos de profesores doctorados en datilografía, varios familiares míos, mis primos. Entonces el vago me decía: hay que tener cuidado que no venga la chancha, la inspectora. Si viene la chancha, hay que tener cerca el camisulín. El camisulín le llamaba el delantal, porque no se quería poner el delantal. Te pones el camisulín y el registro, y los chicos porque hoy no vinieron, pero están anotados, están en el documento de identidad. Bueno, cosas de ese tipo.
que yo lo cuento porque era un poco lo que me faltaba a mí, que era tener de compañero a un tipo con una gran generosidad. Venía del anarquismo, no entendía el peronismo, cuando yo lo estaba entendiendo y yo se lo discutía, pero tenía una gran solidaridad. Él, la alegría de él los viernes era de que lo habían autorizado el sábado y domingo a ir al hospital de niños a hacer magia. Iba a hacer magia especialmente a los chicos que no los iban a visitar, porque había familias que había chicos que estaban enfermos, y ir a los asilos. Venía al asilo francés que quedaba cerca de mi casa, cerca del Parque Chacabuco, de una generosidad total, un desinterés total por el dinero, una especie de hombre nuevo en ciernes, del que quería el Che, y que se dedicaba a hacer 1 o 2 contabilidades, una de las cuales la llevaba atrasada como 3 años. Y yo le decía a Julio, pero ¿por qué no la ponemos al día? Si la ponemos al día, después me exige cosas. Y le digo, bueno, pero no, pero si yo veo que tampoco le paga demasiado. Él no, a veces no me paga. Pero yo voy a pedir que me pague y me va a decir que él presente un balance. Yo voy a hacer un balance. Sí, eso es una cosa horrible, un balance. Yo coincidía ya con que el balance es una cosa horrible. Disculpe si hay algún contador presente, pero para mí fueron sacrificios. Estos días, por ejemplo, que tuve que hacer el balance, que es el único balance que ahora hago desde hace 10 años, es el balance de acá del Disépolo, porque Disépolo tiene personalidad jurídica y hay que presentar un balance. Entonces yo se lo preparo y mi sobrina, que tiene un estudio, lo termina, ¿no? Bueno, el asunto es que todo esto me va llevando a mí a la historia y me encuentro en un afiche en la librería de Peñalillo, que Peñalillo además se cambiaba de librería cada tanto porque no podía pagar el alquiler, porque también era un tipo desinteresado, un militante que se había puesto a vender libros, pero no podía pagar el alquiler. Yo fui después contador de él y bueno, tampoco cobraba y él tampoco podía pagar las cuentas, tenía el banco en rojo, entonces nos íbamos a otro lado. Es decir que mi formación estuvo ligada a eso y a las picardías que hacía Ramos también. Ramos hemos llegado a llevarle a la librería Hernández, creo, una edición de un libro y vendérselo. Y Ramos decirle, bueno, pero no lo traje, se lo mando mañana, y no se lo mandaba nunca, y después iba a otra librería y se lo vendía a otro. Bueno, y con eso él sostenía un periódico, sostenía una revista, que yo pensaba en ese momento que había una intención real de formar un partido revolucionario. Y entonces si se le trata de formar un partido revolucionario, uno dice, bueno, en definitiva estábamos jodiendo a los empresarios, porque los estafábamos. Pero en realidad después Ramos hacía cualquier cosa después con el dinero, porque no tenía noción del dinero, compraba cosas que eran inútiles y después tuvimos conflictos más adelante. Bueno, decir lo que fue resultando es que en ese afiche decía, se hace un concurso sobre Mariano Moreno. Y a mí me interesaba porque yo estaba estudiando los principios de la revolución y presenté 2 trabajos. Un trabajo sobre Mariano Moreno, con un apodo, porque era un concurso, no se podía dar el nombre para que no hubiera preferencias, y le puse, me acuerdo, Clausi Palcán. Clausi Palcán era era aparecido en una obra de Cusani que se desarrollaba con los aztecas, creo que en azteca, no sé si quiere decir Aurora o una cosa así. Y al otro le puse, el otro era una crítica al liberalismo, una crítica a lo que yo había vivido, lo que me habían enseñado en el colegio.
y que le puse Ñaembe por la batalla de Ñaembe, en el litoral, cuando López Jordán se sublesionó contra Sarmiento. Bueno, lo que ocurrió fue que, como Peña no tenía dinero, Peña aseguraba la edición y 10.000 pesos de aquel tiempo, que era una cifra bastante respetable. Y pasaba el tiempo y no salía el libro. Entonces fui una vez y le dije, pero Peña, ¿pasa algo? Sí, pasa porque el jurado lo integraba José María Rosa, Fermín Chávez y Eduardo Artesano. Dos figuras importantes para mí porque yo estaba aprendiendo cosas de ellos. José María Rosa quería premiar al libro que criticaba el liberalismo. Fermín Chávez estaba en la duda y Artesano decía que cuando se podía recuperar un prócer para el campo nacional, como el caso de Moreno, que los rosistas decían que Moreno era un agente inglés, había que votar por Moreno. Y entonces se había trancado ahí y no se decidía. Yo le dije, mire, Peña, los dos libros son míos. No vamos a discutir, si vamos a hacer fallar el concurso y si no fallemos. Bueno, que yo además tengo algunos problemas económicos, dije, no, yo lo que quisiera es que me dejaran libertad de esta situación difícil que estaba pasando con Peña, y me llevé el libro. Ustedes dirán que yo salí de Guatemala y entré en Guatepeor porque se lo llevé a Ramos. Yo iba con unos amigos en las tardes, los atardeceres, a una librería que tenía Ramos, ahí en la de Córdoba, entre Talcahuano y Uruguay. Y ahí nosotros nunca comprábamos nada, porque tampoco teníamos guita, pero mirábamos los libros de los estantes, toda una estantería que rodeaba una salita, porque en el medio de la salita se juntaban casi todos los atardeceres Jauretche, Hernández Arregui y Ramos. Y discutían cada uno a su modo. Hernández Arregui con una rigurosidad terrible, con una presencia de profesor austrohúngaro, y midiendo las palabras exactamente lo que iba a decir. Ramos entremezclando risas y anécdotas y jodas, y Jauretche con el cuchillito debajo del saco, por si la cosa, no con ellos, pero si con algunos las cosas se le pusiera mal, contando anécdotas y en un lenguaje con muchos anécdotas criollas que él había vivido en Lincoln. Entonces conocí a la librería, le planteé a la chica que era muy bonita por otra parte, después Ramos se juntó con esa chica y la dejó a la mujer, que también es una referencia típica de los programas de televisión actuales. Entonces sabe todo uno. O sea, yo me estoy enterando de algunas cosas que pasan con, no sé ahora lo que pasó con Tavi, Gigo. Son cosas que le pasan a la gente. Bueno, entonces le pedí una entrevista con Ramos y Ramos me dio una entrevista, nos encontramos en Uruguay y Córdoba en un café. Ahí lo conocí a Víctor, que no me quiere nada, porque yo digo algunas cosas que no le vienen bien. Víctor tenía 8 años más o menos. Y Laura, que eran los dos hijos de Ramos. Laura que ha hecho periodismo, ha escrito algunas cosas interesantes sobre la ciudad, sobre el rock. Y Ramos se lo dejé, lo leyó el original, me hizo algunas correcciones correctas, me dijo, usted quiere sorprender al lector, porque cree que el lector no sabe nada, y hay lectores que saben, entonces usted utiliza mucho los puntos aparte, mucho los signos de admiración, corríjalo eso. Bueno, se lo corregí, se lo llevé de nuevo, y cuando se lo llevé de nuevo me dijo, lo que usted tendría que le aviso, porque tendría que comprender que yo estoy en una situación bastante complicada con la librería.
yo necesitaría un apoyo económico de parte suya. Por eso digo yo que Peña nunca llegó a decir eso, pero Ramos sí. Dice, yo tengo 37 libros de la colección Coyoacán y la voy a terminar con el 40. Es decir, tengo que hacer 2 libros, que son 2 libros que integran la revolución permanente de Trotsky, y un libro más, digo sí, un libro más que usted había anunciado que iba a ser el plan de operaciones de Moreno, pero el plan de operaciones de Moreno está escrito en un idioma propio de aquella época, y a la gente le va a resultar pesado. Digo, lo que le traigo yo es una biografía de Moreno donde el plan está explicado, pero de una manera actual. Y me dijo, sí, lo único que ya le digo, necesitaríamos un refuerzo. Bueno, en cuanto al refuerzo, yo me había recibido, tenía, en ese momento, de puro masoquista, tenía 2 estudios contables. Un estudio contable que había surgido en mi barrio, porque mi viejo hacía mucho tiempo que tenía negocio en el barrio y conocía a la gente del barrio, entonces preferiría darle al chico recién recibido que lo asesorara. Y otro que pusimos en el centro, en Corrientes a 400, parecido a lo del tango, que es 348, con 2 amigos, que duró bastante poco tiempo, pero no tenía necesidad de urgencias financieras, así que le di un aporte a Ramos. Y empezó otra vez la cuestión de que el libro no salía igual que con el otro. Nada más que con el otro yo no tenía nada que decirle. Entonces lo fui a ver a Ramos y me dijo, sí, efectivamente, el papel está cada vez más caro, es una cosa... ¿Usted no podría reforzarlo un poco esto? Bueno, digo, sí, necesita hacerlo, lo traigo la semana que viene, ¿no? Traje la semana que viene. Pasó el tiempo y no pasaba nada. Hasta que un día Ramos me llama y me dice, venga a la librería, que en la vidriera va a tener una sorpresa. La sorpresa que había en la librería es que la librería había cubierto todo con los libros 37, con el 38, 39 y 40. El 38 creo que era el mío, que lo había hecho al final. El 39 y 40 era para la revolución permanente de Trotsky. Con lo que yo le daba, él había editado los 3 libros. Que no me molestaba demasiado, lo que era un absurdo era poner Galazo Trotsky. Porque la gente diría, ¿quién es este tipo? Se me lo sabrá. Bueno, allí empecé una relación con Ramos, con Jauretche también. A Jauretche Ramos me indicó que le llevara el libro a Jauretche. Jauretche me dijo, Moreno es una figura discutida porque hay algunos nacionalistas que consideran que él era abogado de empresas inglesas. Y yo lo voy a leer con mucho interés. Bueno, quedamos ahí. Hernández Arregui se había enojado con Ramos porque habían hecho una especie de vaquita para dictar imperialismo y cultura y se lo habían entregado a una persona de confianza o semi-confianza, y esta persona había editado un libro de Ramos con ese dinero. Y Hernández Arregui había quedado muy ofendido. Hernández Arregui era un tipo de una ética extremada, y si puede haber éticas extremadas, ¿no? Pero bueno, estaba muy enojado, y estaba con la figura de Moreno. Él sí estaba perfectamente ubicado con respecto al plan de operaciones, y ese fue el primer libro que después tuve que corregir porque yo no había profundizado lo suficiente, y después hice Mariano Moreno y ese todo el sur, que tiene otro enfoque, otra interpretación del libro, con Coligüe años más tarde. Y mi viejo era muy devoto de Enrique Santos Discépolo, de sus tangos, y además cuando Discépolo hace
pienso y digo lo que pienso, y inventa el personaje de Mordiquito, que los ponía a los Contreras los ponía furiosos. Y mi viejo se enojó con mis tíos también por esa razón. Mis tíos además eran doctores de tango también, lo conocían a Discépolo y les parecía increíble que Discépolo se hiciera peronista. Algunos tiraban la infamia de que Perón lo había comprado. No era así, porque después, conversando con Tania dice que tenía una mucama que le ayudaba a ella y que atendió el teléfono y le dijo: "Dame con la señora Tania", y dice: "¿De parte de quién?". "De parte de Evita". Y la mujer se desmayó. No podía nunca suponer que Evita la llamaba a Tania. Bueno, eso yo lo hice el libro. Le dije a Ramos me dijo: "Pero de Moreno hay que pasar a otro personaje histórico". No, dice: "¿Pero cómo va a pasar de Moreno al tango? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué no hace la biografía de Roca?". Digo: "Mira, la biografía de Roca, primero de todo, que no está al acceso en el Archivo General de la Nación. Después tiene una correspondencia tremenda, porque Roca jugó un papel importante durante 30 años en la política argentina. Desde el 80, cuando lo derrota a Mitre, hasta que después deja de ser presidente, termina la presidencia. Y además, las herederas de Roca, las que tenían toda la correspondencia de Roca, eran dos viejitas que fueron al Archivo General de la Nación y me dijeron: "Mire, esto no puede estar acceso al público, porque él era medio pícaro con las mujeres, y hay algunas cartas a una polaca que son un poco excesivas, así que alguien que saque todo eso y que quede la correspondencia política". Pero lo dejaron ahí, no hicieron absolutamente caso de eso. Así que yo lo hice igual, aunque Ramos no estaba de acuerdo. Después se lo llevé a Jauretche. Y Jauretche tuvo la misma reacción. Dice: "Sí, a mí me gustan mucho los tangos de Discépolo, pero usted había hecho una cosa sobre Moreno". Digo: "Mire, fíjese el apéndice. El apéndice del libro es un estudio sobre los suicidios. Cuando el año que Discépolo publica Tres Esperanzas, que termina Cachal, Bufoso y Chao, vamos a dormir, que fue lo mismo que dijo Alfonsina Storni en su último poema. Fíjese el gráfico, como yo sabía hacer gráfico porque había pasado por la facultad maldita, estaban las abscisas ordenadas y la curva daba una punta de suicidios en el año 33, justamente cuando Discépolo, que era un tipo de una sensibilidad social extraordinaria, había escrito ese libro y había mostrado en ese libro la miseria, mostrado la desocupación, mostrado una serie de cosas con tangos, la perla, por ejemplo, de los valores morales, con Cambalache, justo el 31, que se le lleva con todo, se le escapa, se le lleva con toda a la mujer, gira, hablando de la desocupación. Y Jauretche, cuando vio el índice, se dio cuenta de que eso podría servir para reivindicar lo que ellos reivindicaban, la actitud de Forja en la época del 30, que había sido la década infame en estadísticas, digamos. Así que le gustó, y después tuvo una polémica con Centella. Centella dio una charla en el centro, en la calle Corrientes, y en la charla hacía referencia a algo que no sé si le pasó a él o si lo inventó, pero contaba de una novia que estaban enamorados y que las dos familias se oponían, y entonces decidieron suicidarse juntos. Suicidarse tirándose, los dos no sabían nadar, tirándose en una costanera.
y fijaron el día martes a las 18 horas o 19, iban a encontrarse allí, se tiraban los dos y se mataban. Ese día llueve de una tormenta muy grande, dice Poroma empieza a mojarse y la ve venir a ella con paraguas, con impermeable, con una gorra, cubriéndose de la lluvia. Entonces la mina se sorprende y dice, anda, viví, porque no tenía sentido. Y Centella, que no quería mezclarse en política, hablaba de todos menos de el morisquito. Entonces Jauretche le hace una nota que apareció justamente acá en lo que hicieron los muchachos, compañeros, donde Jauretche termina diciéndole, vos estás con la yuta también, Julián. Vos omitís las cosas que no conviene decir. Bueno, y eso fue la revista Hipotenusa, que fue una revista muy buena desde el punto de vista humorístico, ¿no? Bueno, yo me fui vinculando a Ramos, me fui convenciendo de que sí, la burguesía nacional, que era el drama que tenía Néstor Kirchner cuando llegó. Ustedes recuerdan el primer discurso de Néstor Kirchner. Kirchner dice, ¿dónde está la burguesía nacional? Él creía, y lo dijo después, que Scioli era una expresión de la burguesía nacional, porque venía de una familia de empresarios. Pero la burguesía nacional, que le fue bastante bien en todo el periodo del kirchnerismo, en general no lo apoyó debidamente. Y Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus últimos discursos, dice, nosotros vinimos aquí a restablecer un capitalismo nacional. Capitalismo nacional hay que hacerlo con la burguesía nacional. La burguesía nacional parece que no le interesa hacer guita nada más. Eso está por verse ahora cómo se organizará. En realidad el kirchnerismo es la expresión de sectores de clase media adinerados, porque tenían importantes plazos fijos conseguidos en el sur con la acumulación de abogados, pero no se puede decir que que tuvieran obreros contratados, que tuvieran una idea industrial, aunque les dio bastante favor a la industria, ¿no? Para lo que sirvió. Pero bueno, entonces me fui acercando a Ramos con la convicción de que América Latina tenía que estar unida, que el socialismo es el futuro, cosa que mantengo, ambas cosas. La unidad estuvo a punto casi de lograrse en estos años. Ahora están tratando de desarmar con el viaje por el Pacífico, ¿no? Y las fábricas recuperadas son una expresión de lo que puede ser, a mi juicio, con otro gobierno, por supuesto, una forma de socialismo nacional creado de acuerdo a las circunstancias propias del país, las características propias del país, no importado de Rusia, ni siquiera de Cuba, que tenía un campesinado que no teníamos nosotros, sino con características propias, por eso lo de nacional. Y Ramos, con la arbitrariedad con que funcionaba, el partido era él, me dijo, si usted ingresa al partido, se afilia al partido, usted pasa a la mesa ejecutiva. Si paso, yo me afilio y voy a donde se me diga. No, usted pasa a la mesa ejecutiva como secretario de Finanzas. Esa era la otra especulación también. Porque yo había venido sosteniendo lucha obrera con dinero mío que yo no precisaba, porque yo era soltero, vivía en casa de mi viejo, pero al ser administrador de Lucha Obrera Nueva, porque Lucha Obrera Vieja salió en el 55, cuando salía el 45, cuando salía el Federalista,
cuando salió el líder, vendían extraordinariamente en ese momento, porque no es porque tuviera poder adquisitivo la clase trabajadora, sino porque lo leía toda la fábrica. Era la reivindicación del peronismo frente a las cosas que decían los otros diarios, ¿no? Entonces, bueno, me puso en la mesa ejecutiva, donde terminé de decepcionarme, porque hablaba Ramos solamente. El único hombre que venía de Extracción Obrera era Fernando Carpio, que para colmo se sentaba en una esquina de la mesa como si él no formara parte. Y había figuras importantes como Blas Alberti, que fue el primer antropólogo, como Spilimbergo, que fue un tipo muy capaz, un autodidacta, había estudiado abogacía, después se recibió de abogado, pero que era un lector muy profundo. Creo que incluso conocía más de marxismo que Ramos, pero no tenía, digamos así, el desparpajo de Ramos de subir en cualquier tribuna y hablar y decir, apuntar exactamente con un apodo al tipo que correspondía, o decir, por ejemplo, aquí el error de la Argentina ha sido siempre faenar a las vacas, lo que hacía faenar es a los ganaderos. Entonces esas cosas que Spilimbergo no se le ocurrían, ¿no? A él se le ocurrían. Pero veía que eso no funcionaba a tal punto que en determinado momento se empezó a hablar bien de Levingston, como si Levingston pudiera ser un poco Perón. Y después en un congreso que hubo, como yo era secretario de Finanzas y el partido estaba todo endeudado porque la política de Ramos era pedir préstamos a los bancos de compañeros del partido que eran insolventes, que inventaban cosas, certificados de ingresos falsos, cosas así, que de manera de que el banco, o si había en el banco algún amigo, se conseguía el crédito. Después no se pagaba el crédito. Después se creó un instituto de periodismo que llegó a tener 200 alumnos. Bueno, a mí me hicieron rector del Instituto de Periodismo Superior José Hernández, donde también se cobraba la matrícula inicial del tipo que se cobraba la primera cuota y matrícula inicial, y después toda la publicidad que se había hecho anteriormente no se pagaba. Entonces yo, que me estaba por casar, estaba un día con mi novia por el centro y lo veo a uno de los tipos que era de la agencia de publicidad, que nos había hecho la publicidad. Y digo, mira, vení, correte, vamos para otro lado. No, si yo quiero ir para allá, no, vamos para donde yo te digo. Pero ¿qué pasa? Es un inconveniente. Bueno, el inconveniente era que el tipo se le pagara conmigo, porque sabía que yo era el contador de ahí. Bueno, esas cosas que tenía Ramos, vuelvo a repetir, si eso servía para construir el Partido Revolucionario, fenómeno. Si eso servía para comprar un equipo de imprenta que funcionaba mal y que estaba re viejo y que nunca lo pudimos hacer funcionar bien, era porque él los asesoraba. Como nos asesoró después, cuando en la época de la dictadura él fue a Córdoba y quiso poner un campo con unas vacas, y fue a los remates de las vacas con un paisano. Y Ramos dijo, voy a comprar aquella, y el paisano le dijo, no patrón, no le conviene, aquella no conviene, lo que conviene es aquella otra. No, pero si yo lo he leído en los libros, le decía Ramos, libros que de ganadería que él compraba, porque él sigue creyendo en los libros. Y yo creo parcialmente en los libros. Ahora hay alguien que va a estar terminando un libro, me mira como diciendo, los libros no tienen importancia, no tienen importancia. Pero en ese caso, al final terminaron con que el peón le dijo, bueno patrón, compre lo que quiera, usted sabrá. Y compró y se fundió. Como era previsible, porque el peón sabía más que él. Bueno, y estaban todos, uno había perdido un almacén que había salido de crédito, no podía pagar, otro había tenido otro problema, yo mismo había dado cheques adelantados para pagar y no podía pagarlos.
Y además, no se quería informar a las bases. Las bases eran en todo el país 200 personas más o menos, que llegó a tener el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Fue cuando Ramos lo fue a ver a Perón y le dijo a Perón que él estaba dispuesto a colaborar con el peronismo. Pero al salir dijo que él había hecho un acuerdo con el peronismo. Que habían hecho un acuerdo de 200 personas con todo el país, o más de la mitad del país. Entonces pasó lo que pasó, Ramos se volvió, el pasaje no se pagó tampoco, se le quedó debiendo, y cuando fue un periodista a verlo, Perón le dijo, sí, le dije a Ramos que se incorpore al peronismo cuando quiera, no tiene ningún problema que se incorpore. Se incorpore una cosa, pero él decía que había hecho un acuerdo político entre el Partido Socialista de la Izquierda Nacional y el peronismo. Bueno, esas cosas que tenía el Colorado, que tenían también sus cosas graciosas. A mí, una vez que nos salió una cosa bien, me dijo, bueno, vamos a tomar un whisky. Y yo digo, usted tiene que pagar yo el whisky. Porque siempre siendo un mango. Entonces fuimos a tal kiosco de la esquina y le dijo al kiosquero, te ven dos bombones de esos que tienen whisky, una parecida de bueno, y era un hombre muy gracioso, muy talentoso, muy valioso en cuanto a un gran orador, y evidentemente Revolución y Contrarrevolución es uno de los libros que uno recomienda todavía para leer a los chicos que recién empiezan, porque no poco sabía que podían hacer todo un relato de la historia argentina que tendrá sus aspectos que uno puede disentir, pero que de cualquier modo es muy importante, ¿no? Entonces después me fui en un congreso, tuve un enfrentamiento con él y con Limbergo y me fui. Y cuando me fui, voy a tratar de hacerlo breve ahora, cuando me fui, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió ir a ver a toda la gente que por un motivo o por otro se había ido del partido de Ramos, o había roto con Ramos, que había tenido en el año 40 una vinculación muy cercana a Ramos, como por ejemplo Liborio Justo. Liborio Justo no atendía a nadie, atendía a Gregorio Seltzer, el famoso americanista, latinoamericanista que pues falleció, y a Rogelio García Lupo. Y me dijo, ¿y usted para qué quiere verme? Le digo, mire, porque yo estoy haciendo una historia del 40, de las disputas entre el trotskismo y el stalinismo, y quiero ver todos los que han hecho aportes a eso. Bueno, entonces venga, me dijo, porque claro, pero si hace un libro me incorpora a la historia, y si me incorpora a la historia mal, mejor que venga y yo le cuente mi historia. Entonces fui en un comedor que era más o menos el doble de esto, con unos ciervos embalsamados que él había cazado, porque él era el hijo del presidente Justo. Entonces, y bueno, me contó su historia, por momentos trágica. Dice, nosotros en el GOR éramos 3 compañeros, yo, decía él, y 2 más. Y se nos fue uno, y me quedó uno solo. ¿Sabe lo que hizo ese que se me quedó? Compró cigarrillos, se puso a fumar y se acostó en la vía del tren. Mire lo que me va a hacer. El tipo se suicidó porque evidentemente justo lo leía loco, y se suicidó y vio que no podía hacer nada, pero justo lo decía con una frialdad tremenda, que era como increíble en un tipo que decía que quería el socialismo y la sociedad nueva, ¿no? Y después otra cosa dramática, también me mostró un baúl que tenía enorme, con todos folletos que él había editado, porque había un argentino, Mateo Fosa, que lo fue a ver a Trotsky, y se decía el único argentino que conversó con Trotsky, antes de que lo mataran a Trotsky, por supuesto. Y tenía un cajón enorme con, qué sé yo, 400 folletos de esos,
400 de otro donde él hablaba mal de todos los otros trotskistas, que echaba peste contra todos, otro donde él apuntaba a entender que había una cuestión nacional en la Argentina y que había que hacer una agrupación de liberación nacional liderada por la clase trabajadora, por el partido de la clase trabajadora. Estaba bastante arrimando a cosas correctas. Pero lo curioso es que me dio 4 o 5 de esos folletos y la idea era que uno pensaba, era de que justo no los tiraba, porque yo los hubiera tirado, me hubiera quedado con 3 o 4, ¿no? Con 200 o 300 de cada uno, porque esperaba que algún día la clase trabajadora hiciera la revolución, le tocara la puerta a él y le pidiera los folletos para orientarse. Esto es lo que creo que él tenía en su cabeza, a tal punto que no quería perder ninguno de esos folletos. Y cuando yo publiqué una polémica entre él y Jauretche, donde Jauretche le decía, justo renegó de todas las ideas de su padre, que fue presidente de la Nación, el general Justo, pero no de su herencia, me llamó inmediatamente. Devuélvame las cartas, devuélvame los folletos. Era como decían las novias de antes, devuélvame las cartas, devuélvame los folletos que yo le di a usted, porque usted va a hacer mal uso de ellos, porque usted no es la persona que yo creía. Yo no le devolví nada. Pero bueno, entre esos personajes que yo fui a ver, hice una larga recorrida de viejos troscos de aquel tiempo, que tenían encima la persecución de la policía y encima la persecución de las delaciones que los estalinistas hacían de los trotskistas. Así que eran tipos realmente muy angustiados. Me acuerdo que le escribí una carta a un amigo que es un gran historiador, fue Alfredo Terzaga, de una historia de Roca que interrumpió cuando murió. Y Terzaga me dijo, no se meta con esos tipos porque todos esos tipos son escapados de novelas de Dostoyevsky. Bueno, efectivamente, uno se llamaba Oscar, pregunté por Oscar, vino la mujer, le dijo Miguel, y después vino otro y le dijo otro nombre. Escribían los números de teléfono al revés o en línea así, porque por la paranoia de que no se los descubriera. Y algunos valiosos, por ejemplo en Mataderos encontré un tipo en plena miseria, un yugoslavo, Miguel Medunich Orsa, que alquilaba una pieza, tenía la cocina afuera en el patio, esas piezas corridas con patios largos, y lo único que tenía era un camastro con poca ropa y una pila enorme de cuestiones de Yugoslavia. Él era yugoslavo, que venía de la Argentina, era devoto del mariscal Tito, y todo lo que él conseguía, que iba a la embajada a pedir revistas y se las guardaba ahí y no le daba nada a nadie. Nada más que me dio a mí algunas revistas trotskistas del año 40 más o menos, 46, el 45 mejor dicho, donde estaban las revistas que publicaban ellos, que eran Octubre, donde no entendían el peronismo, y yo había conseguido a su vez de Alfredo Narvaja, padre, las revistas donde el Frente Obrero reconocía la importancia del peronismo como el ingreso a la política de la clase trabajadora. Y Ramos estaba justamente en los que no entendían el peronismo, a pesar de que él decía que él había sido el hombre de izquierda que había entendido el peronismo y qué sé yo. Bueno, y después otros tipos raros también, no recuerdo mucho de ellos. Uno, por ejemplo, que vivía cerca de mi casa y se dedicaba a tocar el violín y estaba creando una tabla trigonométrica para reemplazar a la tabla trigonométrica que estudiaban los estudiantes en el secundario, que se llamaba Pañale. Tenía un ropero lleno de todos folletos y cosas que publicaban los trotskistas y ya lo había vendido a una
entidad norteamericana que quería documentación de lo que pensaban los argentinos en aquel tiempo. Bueno, y entre esos tipos encontré a Mateo Fossa, por ejemplo, que era un tipo extraordinario, un tipo de una pureza, una transparencia, un tipo realmente entregado a la clase trabajadora, que contaba él mismo. A veces me detenían porque hacían una huelga, estaba 5 días detenido, al 5.º día mi hermana conseguía sacarme, entonces me sacaba y yo le decía, mira para atrás si nos siguen. No sigue nadie, si nos sacaron recién, Mateo. Bueno, entonces vamos al sindicato. Y empezaba otra vez. Y yo lo conocí bastante mayor y había creado el centro de jubilados del sindicato de madera. Y además me dijo, yo estuve con Trotsky. Le dije a Trotsky, mire, don León, a través del traductor, ¿no? Sí. Nosotros en la Argentina lo defendemos a usted de todo lo que dicen los estalinistas y nos agarramos a trompazos con los estalinistas y les refutamos todo. Y Trotsky dice, claro, Trotsky me dijo, y si tienen tanta fuerza, ¿por qué no hacen la revolución en vez de defenderme a mí? Y después dice, le dije, mire, esos y todos los intelectuales de izquierda que hay en Argentina son todos humanistas. Y Trotsky me miró porque Trotsky sabía poco de castellano, entonces le preguntó al traductor. El traductor se acercó al oído y le dijo que es humanista. Y Trotsky dijo, tiene razón, efectivamente, allá también teníamos muchos de esos, que hablaban mucho pero no hacían la revolución. Entonces quedó como el argentino que estuvo con Trotsky. Todavía tengo algún folleto de esos. Y Liborio después quedó completamente enemistado conmigo. Y después conocí a Rivera, también lo conocí al papá compañero que está allá en el fondo. Que yo creo que es el hombre que profundizó y conoció más toda la literatura marxista que se había publicado desde ese momento, que fue Narvaja, Aurelio Narvaja, y que fue el que escribió, después se supo porque cuando murió él, Ramos en un diario publicó diciendo que él había escrito los 2 números de Frente Obrero que se salieron poquito antes, en septiembre del 45 y el 29 de octubre del 45, reivindicando el apoyo desde la izquierda, cuando toda la izquierda estaba juntamente con la derecha, a el peronismo recién emergente. Bueno, y esto sería una parte de la historia. Otro día que cumpla otros 80 años. Compañeros, le vamos a pedir, ahora que Alberto va a pasar un momento, le vamos a pedir que en lo posible no nos movamos mucho, es medio un quilombete todo esto, pero como hay buena voluntad y buena onda, estamos todos más o menos acomodados. Los compañeros de la corriente van a ir preparando unos vasitos con una sidra o alguna otra bebida que podamos repartir un vasito a cada uno. Es dura la tarea, pero la vamos a hacer y vamos a hacer un pequeño brindis ahora en breve. Les pedimos que si no es absolutamente necesario no nos movamos porque todo va a ser medio complicado.